Estamos aquí esta mañana con el hermano Carlos Telles, nativo de Colombia, pero viviendo en Carolina del Norte. Bienvenido, Carlos Telles. ¿Cómo está mi hermano? Claro, muy bien, hermano. Aquí estamos contentos, pues, de ver la enseñanza y ver al hermano Roberto, que también estuvo enseñando muy bien lo que es Romanos capítulo 8, los versículos anteriores que me tocan a mí ahora. Entonces, pues, estoy bien emocionado, hermano, de participar y de ver que realmente la obra no se frena ni porque no nos podamos congregar, ¿verdad? Mm, Seguimos aquí haciendo hacedores de discípulos y me alegra ver a todos los hermanos de diferentes países participando y enseñando. Eso es lo mejor que podemos nosotros ver, es que realmente estamos haciendo hacedores de discípulos, ¿no? Y eso es algo, pues, que es la voluntad de Dios, es la gran comisión y realmente me agrada mucho, hermanos, que nos podamos animar unos a otros con la palabra y podamos edificarnos unos a otros, ¿no? amén, amén. Qué gozo, hermano, sí, tener esta bendición de poder cruzar las millas, los kilómetros, la distancia de país en país sin entrar en un avión a contagiarnos con alguna enfermedad. Podemos viajar mediante esta vía de Internet. Hermano Carlos, para los que están recién entrados aquí, cuéntenos quién eres, un Sí. poco sobre su vida y familia, por favor, Mi nombre ministerio. es Carlos Telles y obviamente, pues, yo vivo aquí en Estados Unidos, como decía Brett, soy colombiano de nacimiento, y me mudé aquí en el año 95 y bueno, llevo bastantes años aquí en Estados Unidos. Tengo mi esposa Amy, ella es bilingüe y tenemos tres hijos, Caleb, Noé y Gracia, ¿no? Y entonces hemos sido bendecidos ministrando en iglesias, he sido pastor en algunas iglesias, también empecé una iglesia hace algunos años y bueno, he estado discipulando de igual manera a través de DM2 y fui al seminario al Pensacola Theological Seminary en Pensacola, Florida. Ahí fue que me gradué con mi maestría en Biblia y también he tomado bastantes cursos de apologética aquí en el Southern Evangelical Seminary. Entonces, ha sido de gran bendición, pues, estar con el ministerio de M2 porque es cuando uno enseña a otros que uno aprende más y nos edificamos unos a otros, tal cual como lo hacía la iglesia primitiva que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y las oraciones, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el hacer hacedores de discípulos y de ver enseñar a otros la palabra de Dios y aprender de ellos también, hermano. Es una gran edificación como cuerpo que somos la iglesia, perseverar en la sana doctrina. Amén, hermano, amén. Bueno, si están ahí en la página de M2, poco a poco pueden ir ahí refrescando sus pantallas, sus navegadores para tener las notas adecuadas para esta porción. Estamos listos, Carlos, para esta enseñanza. Que Dios te dé sabiduría en enseñarnos esta mañana. Adelante. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla. Sí. A ver. Ok, entonces a mí me toca la sección de Romanos 8, del 28 al 30. Y básicamente, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Si vamos al bosquejo nuevamente del contexto de Romanos, estamos viendo, hermanos, básicamente aquí en el contexto, hemos visto la justicia de Dios requerida, Romanos 1, el 18 al 3:20. Vimos que fuimos salvos de básicamente la pena del pecado. Luego vimos la justicia de Dios recibida desde Romanos 3:21 al 5:21, que también incluye pues cómo nosotros hemos sido justificados por la sola fe en Jesucristo mediante la gracia de la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Y cómo nos apropiamos por ella por medio de la sola fe en la sola obra de Cristo, su muerte por nuestro pecado y resurrección.
Y estuvimos también hablando la justicia de Dios reproducida, cómo realmente nosotros podemos vivir la santificación en la práctica, la segunda fase de nuestra salvación, cómo podemos ser salvos del poder del pecado. Y eso lo vimos de Romanos 6, del versículo 1 al 8, 17. Y ahora estamos viendo Romanos 8, el 18 al 30, que es la justicia de Dios realizada o completada. Y básicamente lo que estamos cobijando en este tema, el tema central de todo esto, es que básicamente Pablo nos muestra a nosotros que el tema central de este capítulo es las aflicciones del tiempo presente a la luz de la gloria venidera que está por manifestarse. Y eso lo encontramos allí en Romanos 8, 18. Miren, ese es el tema central de la glorificación, que un día todos nosotros vamos a ser glorificados, y quiere decir que la tercera fase de la salvación va a ser completada. Quiere decir que vamos a ser salvos de la presencia del pecado, de toda la esfera que involucra el pecado y la corrupción, ¿cierto? Vamos a ser salvos de nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a ser ya salvos también de que de las tentaciones del mundo y del poder de Satanás en este mundo, ¿verdad? Aunque ella no tiene poder sobre nosotros, lo vimos en la santificación, ¿verdad? Porque posicionalmente hemos muerto al pecado, hemos muerto a Satanás, hemos muerto al mundo y a los rudimentos, a la ley también, ¿no? Y ahora vivimos por la gracia del Señor. Pero un día vamos a ser totalmente glorificados. Y eso es lo que Pablo trae a animarnos, ¿verdad? Y el saber que ese tema central, que es básicamente las aflicciones del tiempo presente, a la luz de la gloria venidera que está por manifestarse. Quiere decir que lo mejor para el creyente está es por venir, sin importar las aflicciones de este tiempo presente. Y miren lo que dice el versículo 18. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y para eso nosotros vamos a estar viendo, y hemos visto, que hay tres que están gimiendo, ¿verdad? Uno que está gimiendo es ¿quién? Es el mundo, ¿verdad? O la naturaleza, esperando que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Quiere decir, cuando Cristo venga por segunda vez, ponga orden sobre la tierra, y ultimadamente que vamos a vivir en un nuevo cielo y una nueva tierra, el estado eterno, ¿verdad? Y todos nosotros estamos viendo hacia allá con el propósito de poder considerar que las pruebas presentes no son nada comparables con el peso de gloria que ha de venir, ¿cierto? No importa por lo que estemos atravesando, sea en este caso el virus, muchos han perdido trabajo, otros han muerto por esto, ¿verdad? Otros están sufriendo la pérdida de seres queridos. Sabemos que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, ¿verdad? Y básicamente nuestra futura glorificación. Entonces, básicamente vemos que los que gimen, uno es la creación, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en una nueva creación, cuando venga Cristo por segunda vez. Los creyentes gimen también, esperando la adopción y la redención de vuestros cuerpos. Ese es el segundo que gime, ¿verdad? Somos nosotros mismos. Esperamos que este cuerpo, que está sujeto a enfermedades, a debilidades y todo esto, ¿verdad? Un día va a ser glorificado. No importa qué es lo que estamos padeciendo, sabemos muy bien que vamos a ser glorificados, ¿verdad? Entonces gemimos porque esperamos la redención de nuestro cuerpo en el glorioso rapto de la iglesia. No hay ningún problema que el rapto no pueda solucionar, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener la mira hacia allá, ¿verdad? Cuando este cuerpo corruptible se vista en corrupción y sea absorbida la muerte en victoria. Y el tercero que gime, que estuvimos viendo con el hermano Roberto, es que el Espíritu Santo gime. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda en nuestra debilidad a cómo orar, porque muchas veces no sabemos cómo orar, ¿verdad? Y nos dice allí, este es el versículo que me toca a mí, básicamente del 28 al 30, dice, veamos del 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, hablando que escudriña los corazones es Cristo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros sabemos que ahora su sacerdocio es interceder por los santos, a favor de los santos. Y luego dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también que glorificó. Entonces lo que está haciendo Pablo aquí es que nos está mostrando la primera promesa, que es la que me toca a mí, y es que un día todos nosotros vamos a ser glorificados. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos en consideración que estas aflicciones temporales que estamos pasando no son nada comparables con la manifestación de la gloria venidera, ¿verdad? Esto nos anima a nosotros, a los creyentes, que hay unas cosas que él tiene que considerar nuevamente, como en el capítulo 6 para la santificación, tenemos que considerar nuestra posición en Cristo para nuestra identidad y poder vivir nuestra posición en la práctica, ¿verdad? De igual manera, nosotros debemos de considerar las cosas futuras para que podamos vivir en esperanza en el presente, mirando lo que no se ve, quiere decir lo que Dios nos ha prometido después de la muerte, nuestra futura glorificación. Lo mejor está por venir. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo y vamos a orar entonces para que el Señor nos ayude en esta sección. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos has dado preciosísimas promesas para que por ellas nosotros podamos andar en ellas, Señor. Y Padre, gracias porque tú nos das el futuro desde el principio, Señor. Tú nos dices todas las cosas que han de sobrevenir, Señor, para que nosotros podamos asumir las aflicciones presentes con una eternidad en perspectiva, Señor. Y gracias, Padre, porque es glorioso lo que tú has preparado para los que te aman, para los hijos tuyos, para aquellos que han sido llamados, Padre. Ayúdame a entender esta sección, Padre, con tu Espíritu Santo, para que tú me ayudes entonces a saber esta primera promesa, que un día todos nosotros seremos glorificados. Es algo garantizado, la primera garantía, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a empezar viendo entonces que nuestro futuro es garantizado. Es garantizado que vamos a ser glorificados. Y entonces empezamos nosotros viendo aquí en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Dios promete terminar la obra que Él comenzó en la vida de cada creyente, ¿verdad? Es más, Romanos 14:4 nos dice a nosotros que tú quién eres para que juzgues al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará que firmes, dice allí, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces sabemos que Dios, que todas estas cosas trabajan a bien para los que aman a Dios, porque Dios va a hacer que cada persona permanezca firme, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice Filipenses 1:6. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, desde el momento de la justificación, la perfeccionará o la completará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir, hasta el día en que Dios nos tome a su presencia en el día del rapto, ¿verdad? También nos dice 1 Tesalonicenses 5:24, que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces es bueno que en medio de hay veces que no sabemos cómo orar de acuerdo al contexto, ¿verdad? Porque hay veces nos quedamos sin palabras. Yo como capellán hay veces voy a donde personas que están muriendo, creyentes que están muriendo, están a punto de morir y sus familiares no saben ni siquiera cómo orar. Y llego yo y también lo mismo, no sé cómo orar, ¿verdad? Algunos quieren que él pase rápido y deje de sufrir. Otros dicen, bueno, podamos orar que el Señor lo sane. Y a veces no sabemos cómo orar, pero lo bueno es que el Señor siempre intercede por medio del Espíritu Santo con sonidos indecibles delante del Padre, ¿verdad? Y entonces sabemos muy bien que el Paracleto, el Espíritu Santo, son las arras o la promesa de la garantía adquiridas que hemos nosotros adquirido en el momento de la justificación y nos ayuda en medio de nuestras debilidades, ¿verdad? Cómo orar. Y por eso sabemos que todas las cosas trabajan a bien para los que aman a Dios, porque no estamos solos y sabemos que el que empezó la buena obra la va a terminar en el día de Jesucristo. Entonces, en Judas 25,
y 26 también nos dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin manchas delante de su gloria con gran alegría, al único sabio y Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Entonces sabemos muy bien que todas las cosas trabajan a bien, porque finalmente terminaremos en futura glorificación. Romanos 8:28a dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Puedes experimentar un tremendo alivio cuando sabes que Dios estará trabajando contigo hasta el final. Dios está orando, siempre está orando, aún en esta epidemia, ¿verdad? Aún en todas estas situaciones que estamos viviendo, aún si no tienes trabajo, Dios está obrando en tu vida y todas las cosas van a trabajar para bien. Romanos 8:28b, y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quién? A los creyentes. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. La frase les ayudan a bien viene del griego sunergeo. Está en tiempo presente, voz activa y modo indicativo. Está en tiempo presente, voz activa y modo indicativo. Quiere decir, ayudan, tiempo presente, progresivamente. Él está ayudando a bien. Esta es una declaración enfática de que ahora mismo, en este preciso momento, tu Padre Celestial está activa y decisivamente trabajando en tu nombre. El hecho que a veces no entendamos los propósitos aquí y ahora no quiere decir que no los vamos a entender después. Lo mismo lo hizo el Señor Jesucristo cuando le lavó los pies a quién, a Pedro, ¿verdad? Le dijo que lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Romanos 8:28c. Y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué está diciendo exactamente este versículo? Pues bien, primero que todo, es importante comprender que esta promesa no es verdadera para todas las personas, es verdaderamente solo para los creyentes. Ya vimos, esto está hablando de los que son llamados conforme a sus propósitos. Estos son las personas que han sido regeneradas por el Espíritu Santo por medio de la fe en la obra consumada de Cristo, su muerte por sus pecados y resurrección, ¿verdad? Entonces, es para los creyentes, no para los incrédulos. Número dos, esta promesa no nos está diciendo que todas las cosas son buenas. Por ejemplo, Satanás, el pecado, la falsa doctrina, la violación y el asesinato no son buenos, ¿sí? Específicamente nos lo dice Juan en su epístola, en primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esta promesa no significa que Dios está orando todas las cosas para tu bien físico, material. Esto no es el evangelio de la prosperidad. Esto no está hablando de eso, ¿verdad? Esta promesa no está dándote una excusa para tomar decisiones irresponsables. La Biblia expresa claramente que si vives de acuerdo o según la carne, como lo vimos en la santificación, cosecharás las consecuencias. Gálatas 6 del 7 al 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna o cosas pertinentes a la vida eterna, como paz, paciencia, todo lo que produce fruto espiritual. El creyente entonces lleva así fruto espiritual. Romanos 8:28d dice que todas las cosas trabajan a bien y ayudan a bien, dice la palabra de Dios. En griego, la palabra bien viene del griego agatos. Significa bueno en carácter o beneficioso. Quiere decir que no importando la circunstancia, Dios está trabajando las cosas al beneficio nuestro, del creyente, siempre, aunque a veces no las entendamos, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo estaba pequeño, bien chiquito, ¿verdad? Tenía unos 4 años, ¿verdad? Y mi mamá estaba tejiendo allí con lana algo, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué y miré hacia arriba, así porque todo me quedaba alto, yo mirando desde abajo, ¿verdad?
Yo le decía a mi mamá, mami, pero ¿qué es lo que estás tú tejiendo allí? Porque todo lo que yo veía desde el punto de vista mío era una cantidad de hilos entrelazados y no le veía ningún diseño. Pero ¿saben una cosa? Cuando mi mamá me bajó el tejido a mi altura y me lo mostró de arriba hacia abajo, vi el diseño y el propósito que mi mamá estaba tejiendo, ¿cierto? Estaba tejiendo una linda flor. Pero yo ignoraba todas estas cosas porque mi perspectiva era de abajo hacia arriba. Pero cuando mi mamá me la mostró de abajo, bajándomela a mí, entonces yo pude ver las cosas de allá para acá. De igual manera, al creyente todas las cosas ayudan a bien si él mira las cosas de allá para acá, ¿cierto? De lo eterno hacia lo temporal. Esta promesa tiene como centro tu bienestar espiritual. Dios siempre está trabajando activamente en tu nombre para hacer que todas las interminables complejidades de la vida encajen para tu éxito y madurez como creyente. ¿Sí? Así como yo no podía ver en el tejido desde abajo ningún diseño y ningún propósito de lo que mi mamá estaba haciendo hasta que ella me lo bajara, de igual manera le pasó a Job. ¿Sí? Job no sabía por qué le estaba ocurriendo todo lo que le ocurría, pero así todo no acusó a Dios de despropósito alguno. Ahora su esposa sí, y siendo creyente, ¿verdad? Le dijo, muérete, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo que ella estaba hablando como una mujer impía, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionó él? Él reaccionó mirando las cosas de allá para acá. ¿Y cómo? Miró las cosas de arriba, así como cuando mi mamá me bajó la flor y yo vi su diseño. ¿Y sabe qué dice? Mire lo que dice allí, por favor, en Job 19, del 23 al 26. Job 19, del 23 al 26. Y dice así, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Este Job con la sarna, con todo lo que tenía, había perdido todo, ¿verdad? Y aún parte de su familia. Pero él sabía muy bien que podía mirar por lo menos las cosas de allá para acá. Y veía la aflicción presente como nada comparable a la manifestación gloriosa que ha de venir, ¿cierto? Es más, él escribió también allí en el versículo, en versículo 25 y 26, lo escribió, pero mire lo que escribió en el versículo 23. Dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Y sí que fueron escritas, hermanos, para nosotros. ¿Quién diese que se escribiese en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Y quedaron esculpidas para siempre en la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Para nosotros, ser edificados. Entonces, todas las cosas trabajan para bien. Claro, Dios después le mostró que le prosperó después de todas sus calamidades, ¿verdad? Otro ejemplo es la vida de José. Se saben todas las injusticias que le cayeron a José, sus propios hermanos, ¿verdad? Simplemente porque él caminaba con el Señor le había revelado una visión, pues no lo tiraron a una cisterna, lo vendieron los madianitas y posteriormente terminó en Egipto como esclavo, básicamente, como preso, y después el Señor lo promovió y finalmente vinieron sus hermanos y se arrepintieron, ¿verdad? Y pidieron perdón a él, pero él entendió muy bien y no se vengó de ellos. ¿Por qué? Porque comenzó a ver las cosas de allá para acá nuevamente. Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, hablando de sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Yo no sé por qué sea lo que estás pasando, hermano, pero Dios tiene un propósito en todo lo que tú estás haciendo. La pregunta no es si vamos a pasar por aflicciones. El Señor dice, todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución o sufrirán calamidades, como le pasó a Job y también a José. Pero ellos tenían su mirada de allá para acá. Sí, las promesas de Dios las vivían. Dios promete que usará cada situación en tu vida, sea sufrimiento por las consecuencias de tus propias malas decisiones o disciplina de su mano para promover tu madurez y conformarte a la imagen de su Hijo, a la imagen de su Hijo.
En Hebreos 12, del 9 al 11, nos habla acerca de la disciplina del Señor. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de qué, de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, dice allí, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces no debemos de rechazar la disciplina de Dios, como David. David finalmente agradeció a Dios por la disciplina que le dio por adulterar, ¿sí? Dios utilizó aún el pecado de David en su soberanía para traerse gloria a sí mismo. No quiere decir que Dios estuvo de acuerdo con lo que él hizo, ¿cierto? Dios está en contra de que nosotros vayamos en contra de su voluntad, ¿verdad? Para irnos a pecado, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que, que su vida debe permanecer frustrada debido a que un día le fallaste a Dios. ¿Por qué? Sabemos que aunque perdió a su hijo, ¿verdad? El hijo pequeño, ¿verdad? Que lo tuvo por su relación con Betsabé. Sabemos muy bien que a pesar de todo eso, en su soberanía, Dios usó el pecado de David. ¿Y cómo? Vemos en la figura de Betsabé. Es esencial para entender la genealogía de Cristo, puesto que fue madre de Salomón, hijo de David. Y vemos que fue a través de algo malo que Dios lo tornó para bien, en el sentido de que fue a través de Betsabé que vino Salomón, ¿verdad? Y vendría el Mesías. Dios te puede restaurar y Dios quiere restaurar y Él trabaja todas las cosas para bien, pero debemos de aceptar la disciplina del Señor. Romanos 8:28f. Esta promesa es a los que aman a Dios, a todos los que aman a Dios. Quienes aman a Dios describe a todos los creyentes. Primera de Corintios 2:9 nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que han creído en la muerte y resurrección de Jesucristo únicamente para el perdón de sus pecados, los que han sido salvos. Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Quienes lo aman no describe una clase especial de creyentes particularmente fieles o amorosos. Esta promesa es para todos los creyentes en Jesucristo. ¿Por qué? Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Acordémonos que aquí la iniciativa la tomó fue Dios. Dios fue que nos buscó, nos encontró y nos había comprado. Y nosotros solo lo que Dios nos pedía a nosotros es que nosotros creyésemos en Él, ¿verdad? Pero fue Él quien nos encontró con la palabra de Dios para que podamos ser salvos. Si Él no sale en búsqueda de nosotros, no hubiéramos perdido. Sabemos que a los creyentes pueden abandonar su amor por Dios, como lo hizo la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Nadie ama a Dios a la perfección y sin embargo Dios continúa trabajando o obrando en todos los creyentes para su bien. Vemos la iglesia en Éfeso, cómo empezó, una iglesia con gran amor, ¿verdad? Y se escribió el libro de Efesios. Pero después, ya 30 años después de que escribió el libro de los Efesios, aproximadamente en el libro de Apocalipsis, vemos la iglesia en Éfeso. ¿Y qué pasa? Apocalipsis 2:4-5a nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, aquellas primeras obras que eran el producto por el amor de Cristo. Y esas obras se vieron patentes cuando Pablo escribió a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? En el libro de Efesios. Él quería que ellos volvieran a ese amor. ¿Por qué? Porque no se trata de una ortodoxia o saber únicamente doctrina, sino de tener comunión con Cristo. Una comunión amorosa con Cristo, de permanecer en la vid para llevar fruto espiritual. Primera de Corintios 8, el 2-3 nos dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces, hermanos, nadie ama a Dios a la perfección y sin embargo, Dios continúa obrando en todos los creyentes para su bien. Debemos de crecer en su amor
y en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:28g dice, esta promesa es igualmente a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados? También es una descripción de todos los creyentes sin acepción de personas, ¿verdad? Él nos llamó con su precioso evangelio y cuando creímos en él. Dice, puesto que todos los que alguna vez han creído lo han hecho en respuesta al llamado de Dios, todos los creyentes son mencionados como los llamados. Veamos eso en Juan 6:44. Por lo menos si usted lee 6:44 y versículo 45, usted se da cuenta que Dios está atrayendo hacia sí mismo, utilizando la dinámica de Moisés y los profetas y los salmos, ¿verdad? Es utilizando el Antiguo Testamento para traerlos hacia sí mismo. Dice así, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo está él trayendo a las personas hacia sí mismo en ese tiempo? Con los profetas y la ley. Es más, él dijo, si vosotros no creyeres a los profetas y la ley, aun si algunos se levantan entre los muertos, otros no se persuadirán. A los profetas tienen oírles a ellos, pero no quisieron ni oír a los profetas. Y también dice en el versículo 45 de Juan 6, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Y cómo era la única manera que los judíos en ese tiempo podían oír del Padre y aprender de él? Era únicamente creyendo el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento que tenían en su tiempo. Era suficiente para que ellos pudieran identificar que Jesucristo era el Mesías. ¿Sí? Hoy en día tenemos también la dinámica del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Ellos miraban a un Cristo que había de morir y resucitar entre los muertos, nosotros miramos uno que ya lo hizo. ¿Sí? Dice también Romanos 1:6, entre los cuales estamos también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Eso es cuando Pablo escribe la carta al principio de Romanos, cuando lo vimos, ¿cierto? Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, ¿no? Entonces todos los creyentes son llamados a ser de Jesucristo. Entonces eso es claro. Los llamados, está hablando de los creyentes. Los creyentes espirituales, los creyentes bebés e incluso los creyentes carnales son parte de esta categoría de ¿qué? De llamados. Efesios 1:13. Vemos claramente que toda aquella persona que cree en Cristo hace parte de ese cuerpo de los llamados. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque si la palabra de Dios no nos llega a nosotros, jamás pudiéramos ni siquiera creer. Dice, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Toda persona, sea creyente carnal, espiritual, maduro, todos ellos, todos hemos sido sellados con el mismo Espíritu de la promesa. Romanos 8:28h. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el buen plan que Dios quiere obrar en las vidas de todos los creyentes? Esto será el desarrollo en los siguientes versículos, ¿verdad? Todos los versículos que vienen siguientes después de esto van a explicar cómo nosotros vamos a ser conformados a su propósito, ¿verdad? Romanos 8, del 29 al 30 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Veámoslo en una gráfica que yo hice aquí personalmente. Supongamos que Cristo es como un gran magneto, ¿verdad? Y ese magneto tiene una cantidad de eslabones conectados unos con otros, ¿verdad? Y vemos que la salvación es totalmente de Dios, porque fue planeada aún desde la eternidad pasada, ¿sí? ¿Y qué nos dice entonces la palabra de Dios allí? Nos dice claramente así. Nos dice, porque a los que antes conoció, que viene del griego proginosko, lo que sacamos como teológicamente se define la presencia de Dios, a los que, dice, a los que antes conoció, que a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos que llamó. Y a los que llamó, a estos que justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Porque era importante que los creyentes
supiesen estas cosas, ¿cierto? Que las sepan, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan, ¿qué? A bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es importante que el creyente sepa esto, porque es la única manera que él puede considerar las aflicciones del tiempo presente a la luz de la gloria venidera como algo que verdaderamente no es nada comparable a lo que está pasando hoy comparado al peso de gloria que está por venir, sabiendo de que el Señor ya de antemano nos está dando todo el plan que todos seremos glorificados, todos los creyentes. Por eso todo este proceso lo coloca en el tiempo pasado. A los que antes conoció, a estos predestinó, a estos llamó, justificó y glorificó. Qué bueno saber eso, ¿verdad? Quiere decir que nuestra futura glorificación como promesa es garantizada. No importa por la aflicción presente que tú estás pasando. Eso debe ser un motivo de gloria. Romanos 8:29a. Vamos a analizarlo teológicamente. Porque a los que antes conoció, el plan de Dios para cada creyente tiene 4 aspectos: predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Cada uno de estos está basado en la presencia de Dios. Por eso lo colocó de primero, como vimos en la gráfica. Dios es el único actor en cada una de estas realidades. Ninguna de ellas se basa en el esfuerzo humano o en las obras, debido a que Dios conocía de antemano. Él predestinó, Él llamó, Él justificó y Él glorificó. Todo está en el tiempo pasado. Entonces, es interesante ver que todas estas están reguladas por el conocimiento previo de Dios. Digámoslo así, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y cayeron en pecado. ¿Predestinó Dios que ellos cayeran en pecado? No, Él no lo predestinó que cayeran en pecado. ¿Sabía Dios que ellos iban a caer en pecado? Sí, pero si decimos que eso fue lo que Dios predestinó, entonces haríamos de Dios que fuera ¿qué? Que Él fuera autor del mal, ¿cierto? Y sabemos que Dios no puede ser autor del mal. Eso es claro en la Biblia, ¿verdad? ¿Cierto? Es más, nos lo dice el libro de Santiago, ¿verdad? Santiago 1:13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Lo que hizo Dios fue advertirles a ellos. Pero una cosa sí le puedo decir, aunque Dios no predestinó que el hombre cayera, Dios sabía de antemano que él iba a caer. Y él preparó de antemano, él predestinó, antes de la fundación del mundo, que Jesucristo estuviera preparado, ¿para qué? Para cumplir su plan de redención como el postrer Adán. Amén. Entonces, todo está basado conforme a qué? Al conocimiento de antemano de Dios. De otra manera, eso sería hacer a Dios el autor de pecado, ¿verdad? Y no solamente el autor de pecado, sino también el hacer que el hombre sea exento de su responsabilidad humana delante de Dios por el pecado. Observa que la santificación no se encuentra presente aquí. Lo vemos muy claro, porque dice allí que todas las cosas trabajan a bien para los que aman a Dios. Y luego nos dice allí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y luego dice, y los que justificó, a estos también glorificó. Entonces muestra muy claramente que lo que se requiere para ser glorificado, primero que todo, obviamente, tuvo que haber sido usted ser hecho parte de la elección de Dios conforme a su presencia, ¿verdad? Y no solamente eso, sino dice que tiene que haber sido justificado, pues obviamente todo aquel que Dios predestinó es justificado, como escuchando el Evangelio de Cristo, que murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, poniendo su fe solamente en el sacrificio de Cristo. Entonces muestra muy claramente que todo el que es justificado será glorificado. Y uno dice, pero ¿qué pasó con la santificación? Bueno, la santificación no se encuentra aquí presente. ¿Por qué? Porque Dios no es el único actor en tu santificación práctica. Tu santificación depende de tu cooperación. ¿Y cómo? Debemos de caminar por fe, como descubrió Martín Lutero leyendo Romanos 1:17, ¿verdad? Dice, el justo por la fe vivirá.
No solamente descubrió que es justificado por la fe, sino que continuará viviendo por fe. También lo dice Gálatas. Dice, si como creyente no vives por medio del Espíritu Santo, tu santificación será obstaculizada, ¿verdad? Lo vimos claramente, que es vivir una vida sin el poder del Espíritu Santo, y nos la ejemplificó Pablo en el capítulo 7. Y muestra muy claramente que lo que él odiaba hacer, precisamente se veía haciendo. Entonces, muestra claramente, hermanos, que todo el que es justificado será glorificado. Así la persona será justificada antes de morir y no alcanzó a hacer ninguna obra para demostrar su fe, es inmediatamente llevada a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es la fe en Jesucristo la que produce la regeneración espiritual. No es nuestras obras, es una regeneración espiritual, ¿cierto? Espiritual. Todo lo que tiene que ver con nuestras obras tiene que ver con el aspecto de la santificación. ¿A quién se refiere esto? Dice allí, a los que antes conoció. Griego proginosko es una palabra compuesta, conformada de pro, que significa de antemano, y ginosco, que significa conocer. La precognición no es lo mismo que la predestinación. No hemos de confundir esos dos términos. Dios conocía de antemano a cada persona que viviría en el linaje de Adán. De igual manera, antes que el mundo comenzara, Dios en la eternidad conocía a todos aquellos que llegarían a pertenecer a Cristo. Tanto que de antes de la fundación del mundo, estaba planeado que Cristo sustituyera por nosotros. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Ninguno, ¿verdad? Él sujetó al mundo entero, lo colocó bajo pecado, tanto judío como gentil, para tener misericordia de todos, ¿cierto? Inescrutables son las que, los pensamientos de Dios. Dice allí la palabra de Dios, básicamente, que el Señor, en Adán todos mueren, como ya hemos visto, pero en Cristo todos serán que vivificados. Pero todo ese plan ya estaba hecho de antemano. Dios no puede evitar saber todo antes de que suceda. Dios vive fuera de los confines del tiempo. Segunda de Timoteo 1:9, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, ese propósito eterno suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No es que Dios estaba mirando, como dice el arminianismo, mirando con un telescopio en el futuro a ver a quién iba a creer en él para entonces anotarlo en el libro de la vida. No, la palabra de Dios dice que nuestros nombres ya estaban apuntados en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Quiere decir que antes de la fundación del mundo el Señor sabía de antemano quiénes habían de creer en él. Ahora miren también lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en él, mire que él es el objeto de nuestra escogencia antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Primera de Pedro 1:20. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y primera de Juan 3:20 nos dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios no puede evitar saber todo antes de que suceda. Es más, hasta nos lo dice por medio de la profecía. Nos dice el porvenir desde el principio. Gloria a Dios por eso. Y nos está diciendo aquí que todos los que Él llamó, a todos los va a glorificar, a todos los creyentes. Si Dios no conociera siempre el futuro, no podría ser Dios. Nunca, ni siquiera por un momento, Dios ha dejado de saberlo todo. No hubo ningún momento que Dios no supiese quién había de ser salvo. Siempre lo ha sabido desde antes de la eternidad pasada. Pero solo porque Dios sabe algo antes de que suceda, no significa que Él lo predeterminó o lo causó. Saber algo de antemano no es lo mismo que hacer que suceda. Porque eso sería hacer, por lo menos en el caso de la caída en el Edén, sería hacer a Dios el autor del pecado, lo que es errado, ¿verdad? Si Dios quisiera que ellos cayeran, no tendría por qué advertirles que el día que comieren de ese árbol, se lo dijo a Adán, ciertamente morirás. Pero sí sabía de antemano que el hombre iba a caer porque había preparado de antemano, como había dicho anteriormente, al Mesías y su obra
antes de la fundación del mundo. Dios sabía de antemano que el pecado existiría, pero Dios no originó ni orquestó el pecado. Él no quería que el pecado estuviera. Sin embargo, a pesar de que Dios no planeó ni originó el pecado, sí planeó misericordiosamente tratar con el pecado a través del Evangelio. Aún la caída que trajo la corrupción al mundo entero, a gran escala, hermano, porque fue una transgresión contra Dios, el creer la mentira, el no seguir confiando en lo que Dios le había dicho en el jardín del Edén. A pesar de todo eso, Dios va a traer toda la creación a una ¿qué? A una restauración completa, hermano, ¿cierto? Nos va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva, un nuevo cuerpo, como lo leímos en Romanos 8, ¿verdad? Y vamos a estar, como dice en Apocalipsis 21:4, va a jugar toda lágrima y las cosas pasadas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y reinaremos para siempre con él. ¿Sí? Entonces, todo lo mejor está por venir para el creyente. Entonces, Dios sabía de antemano que el pecado existiría, pero Dios no lo originó ni lo orquestó. Él no quería que el pecado estuviera. Sin embargo, a pesar de que Dios no planeó ni originó el pecado, sí planeó misericordiosamente tratar con el pecado. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Santiago 1:13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Él no le colocó ninguna trampa a Adán y Eva en el jardín del Edén. Él les dijo, ciertamente morirán. Y está hablando literalmente. Ellos, así como desobedecieron, pudieron haber no desobedecido. Apocalipsis 13:8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, hablando de la bestia y su imagen, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde qué? Desde el principio del mundo. Entonces, mire que Dios estaba elaborando este rescate de la humanidad, aún antes de la fundación del mundo, lo tenía previsto, ¿verdad? Lo tenía previsto. Y eso por eso hablamos de la presencia de Dios. Si eres un creyente, Dios ya sabía que ibas a pertenecer a Cristo. Y por lo tanto, en la eternidad pasaba, antes de que el tiempo comenzara, misericordiosamente te incluyó en su plan eterno, ¿verdad? Lo mismo le dijo a los discípulos cuando llegaron de la comisión de los 70, ¿verdad? Que todos los demonios se nos sujetan, ¿verdad? Y dijo, no regocijéis que los demonios sujeten, sino que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Y desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? No es que Dios está esperando quien cree en él para apuntarlo en el libro de la vida, ya estaba apuntado, hermano. Sí, eso no es bíblico. El hecho de que tú vas a ser conformado a la imagen de Cristo fue planeado de acuerdo con su presciencia. No fue una elección aleatoria hecha sin conocimiento del futuro. En Juan 17:24 nos dice, Padre, aquellos que me has dado, esta es la oración sacerdotal de Jesús después del discurso del aposento alto o en el discurso del aposento alto. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos claramente que todo esto fue de ser conformados a la imagen de Cristo se va a llevar a cabo en todo creyente. Es una gran promesa, no importa por las aflicciones que estemos pasando en el presente. Romanos 8:29b, Dios dice, a los que antes conoció también los predestinó. La palabra predestinó viene del griego prorizó. Es una palabra compuesta derivada de pro, que significa de antemano, y orizo, que significa declarar, determinar o confinar límites. Es importante entender que la Biblia no usa la palabra predestinación para determinar quién será o no será salvo. La palabra de Dios lo dice muy clara, que Él quiere que todo hombre sea salvo y venga el conocimiento de la verdad. Y el contexto está hablando de gente en eminencia, todos los hombres, ¿cierto? Quiere que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. También nos dice que no retarda su venida, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todo aquel que crea en Él sea salvo, ¿verdad?
Como se mencionó anteriormente, la predestinación se basa en el omnisciente conocimiento previo de Dios. La predestinación no es una decisión arbitraria, ignorante del futuro que Dios tomó al azar en la eternidad pasada. No es que los hombres no puedan creer, sino que no quieren creer, que es muy diferente. Estamos hablando de los que le llega el evangelio. Obviamente nadie puede creer sin el evangelio de Cristo. Esa es la dinámica que Dios usa para traer las personas hacia sí mismo, junto con la convicción del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Entonces el hombre no se pierde porque no puede creer, sino porque no quiere creer, ¿cierto? La palabra de Dios claramente dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no era la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es más, también nos dice en el Evangelio de Juan, nos dice claramente que Jesús hizo muchos milagros, pero los que están escritos, fueron escritos ¿para qué? Para que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios y para que podamos tener salvación en su nombre. Entonces, sí podemos creer en Él. La palabra de Dios lo dice claramente. Por eso Él murió por todo el mundo, ¿verdad? Por el pecado de todo el mundo. El problema es que las personas no tienen esa salvación porque no han creído en Él. Entonces, no se le puede acreditar la vida de Cristo a su propia cuenta. Entonces, sin regeneración espiritual es imposible ser salvo. Tenemos de creer en Cristo únicamente, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Desde antes del principio y conociendo todos los hechos, Dios predeterminó ciertas cosas. Todo lo que Dios predestinó en el pasado ha sucedido y o sucederá sin falta, tal como lo planeó. ¿Sí? Dios planeó todo desde el principio y planeó que la simiente de la mujer iba a extirpar la simiente de Satanás, ¿verdad? Y vemos cómo va a terminar eso cuando Cristo viene por segunda vez y básicamente encadena a Satanás por 1000 años y después la última revuelta final del milenio que el Señor Jesucristo le da la extirpada final de cabeza, ¿verdad? Entonces vemos claramente que Dios lo ha todo esto predestinado desde un principio. ¿Por qué? Porque todo lo conocía desde un principio. La predestinación fue utilizada en referencia a la muerte de Cristo. En Hechos 4, 27, 28, la palabra predestinar se usa para mostrar cómo Dios orquestó todo lo relacionado con la muerte de Cristo para que ocurriera exactamente como Él lo determinó de antemano, ¿cierto? Lo vemos en Primera de Pedro 1, del 19 al 20. Pero también leamos primero Hechos 4, del 27 al 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, este es el apóstol hablando, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, la mano de Dios, y tu consejo había antes determinado o predestinado, como dice la Biblia de las Américas, que sucediera. Sí. Eso fue algo que fue predestinado. Jesús dijo que le era necesario morir y resucitar al tercer día, se los digo a los discípulos más de una vez. Primera de Pedro 1, del 19 al 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, literalmente, que era conocido de antemano, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces muestra muy claramente eso. 1 Corintios 2:7, la predestinación es utilizada para describir la iluminación de la verdad. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios predestinó que los creyentes en la edad de la iglesia tuvieran mayor comprensión de su plan. Se lo hizo a ellos cuando resucitó entre los muertos y les sopló el Espíritu Santo, una capacidad temporal antes de que viniera el día de Pentecostés, el Espíritu Santo permanentemente, para que pudieran comprender las Escrituras. ¿Sí? Les dijo que lo que él hacía ahorita lo entenderían después y también que el Espíritu Santo les iba a recordar lo que él les había dicho para poder escribir las epístolas paulinas, las epístolas de Pedro y así sucesivamente todo el Nuevo Testamento. En Efesios 1:5, hablando de nuestra adopción como hijos, la cual es parte de nuestra futura glorificación. Pablo dijo, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios predestinó que todos los creyentes
serían adoptados como hijos. Y si somos adoptados como hijos, parte de esa adopción es nuestra futura y segura glorificación. La gran promesa del creyente, ¿verdad? La gran promesa del creyente. Ahora, si nosotros ponemos a pensar, la palabra de Dios nos dice claramente que Jesús sabía de antemano los que habrían de creer en él y también quién le habría de entregar, ¿sí? Hablando de Judas Iscariote, ¿verdad? Él claramente lo decía, que no os digo que ya todo está en limpio, excepto uno, hablando de Judas Iscariote, ¿sí? Él sabía de antemano quién le había de entregar. Él sabía de antemano todo, quién había de creer. Lo dice la palabra de Dios claramente. En Efesios 1:11, hablando de nuestra herencia, que es otra parte de nuestra futura glorificación, Pablo dijo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todos los creyentes han sido predestinados a recibir una herencia, ¿sí? Y parte de esa herencia es que todos seremos glorificados, nuestra promesa. Romanos 8:29c, también los predestinó a estos para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto habla del objetivo final de Dios de hacer los creyentes como Cristo, el cual Él está trabajando diariamente a través de nuestro proceso de santificación y que finalmente logrará en nuestra glorificación en la eternidad. Todos vamos a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Finalmente todos vamos a ser despojados de la naturaleza pecaminosa y seremos tal cual como Él es. ¿Sí? Es más, esa es la esperanza del rapto, que algún día seremos así como Él es, ¿verdad? No quiere decir que vamos a ser dioses, pero quiere decir que vamos a ser hombres y mujeres perfectos delante de Dios. Glorificados. Romanos 8:29d, para que Él sea el primogénito entre hermanos. Dios planeó conformar a todos los creyentes a la imagen de Cristo. Tal como tú naciste llevando la imagen de Adán, fuiste nacido de nuevo con él. En la eternidad llevarás plenamente la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que el primer hombre es de la tierra, natural, ¿verdad? Pero el segundo hombre es del cielo. Mire, porque el primer destino de la iglesia es el cielo, nuestra futura glorificación en el rapto. Y por lo tanto, vamos a traer que la imagen del celestial, ¿sí? Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ser hijos de Dios. Y somos ya hijos de Dios, pero en la futura glorificación seremos como Él es, ¿verdad? Juan 3:3, eso le dijo a Nicodemo. De cierto digo que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no pones la fe en Jesucristo, no puedes nacer de nuevo. Si no crees que Él fue el que fue levantado en la tierra para morir por tu pecado personalmente, resucitante de los muertos, no vas a tener un nuevo nacimiento espiritual y no vas a ser parte de que de su cielo, ni mucho menos de su reino cuando Él venga a la tierra. Romanos 2:29 nos dice, sino que es judío el que lo es el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no de la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, los que son nacidos de Dios. Romanos 8:30a, a estos también llamó. Los creyentes son aquellos que han respondido al llamado de Dios. Toda persona en Cristo es hijo de Dios en respuesta a la fe en el llamamiento del Evangelio. Primera de Corintios 1:24 nos lo define claramente. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Y esto es comparándolo con el mundo incrédulo. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Número 2, fuimos llamados a través del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Qué bueno es eso, ¿verdad? Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo le hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fuimos llamados por la gracia del Señor Jesucristo. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos llamados sus hijos. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces los llamados son los que son hijos de Dios. Romanos 9, el 25 al 26 también nos dice, como también Onosea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, hablando de los gentiles. Ahí a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, los llamados hijos del Dios viviente se está refiriendo a los creyentes. Somos llamados sus santos. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, y la traducción literal dice, llamados santos, llamados santos. Y es bien importante que nosotros tengamos eso presente. La Reina Valera de 1909 la traduce mejor, ¿cierto? Nos dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, bueno, esto también lo dice en Corintio, pero en Romanos también lo dice claramente que llamados santos. Fuimos llamados a su servicio. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Entonces vemos muy claramente que todo aquel que pone su fe en Cristo, posicionalmente santificado, separado para Dios, para esa glorificación prometida que estamos hablando, ¿verdad? Fuimos llamados a seguir sus sufrimientos. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si tú estás padeciendo ahorita, hermanos, acuérdate que la aflicción del tiempo presente no es nada comparable con el gran peso de gloria que está por venir. Fuimos llamados a pertenecer a su reino y a experimentar su gloria para siempre. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, claro, eso. Y también lo vemos en Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es uno de los buenos propósitos del por qué permite el sufrimiento en el creyente. Fuimos llamados a heredar una bendición. Primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces los llamados son los hijos de Dios. Fuimos llamados a experimentar paz y unidad en la iglesia mientras esperamos pacientemente su aparición. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Debemos de ser agradecidos, sabiendo, hermanos, nuevamente, que esta aflicción presente no es nada comparable con la gloria, el peso de gloria que está por venir. Estos versículos demuestran por qué a nosotros como creyentes se nos titula los llamados. Todos los que son llamados de acuerdo a este contexto inmediato está refiriéndose a los creyentes únicamente. Romanos 8:30b. A estos también justificó. Los justificados aquí se refiere solo a aquellos que han creído en Cristo Jesús. Fuimos justificados por fe. Romanos 5:1 lo vimos, dice, justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, cuando hablamos justificado por la fe, es en quién es Cristo y su obra consumada, su muerte por nuestros pecados y resurrección únicamente. Fuimos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, la salvación es un regalo gratuito de Dios. Su gracia
va de la mano con ser un regalo gratuito y se recibe por medio de la fe en Cristo únicamente. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fuimos justificados aparte de obedecer la ley. Romanos 3:28 lo vimos, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, únicamente por la fe en Jesucristo solamente. Fuimos justificados aparte de hacer buenas obras. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será que justificado. Fuimos justificados por el asombroso poder de Dios. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está, la fe en Jesucristo y la regeneración por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:30c, a estos también glorificó. Aún no estamos glorificados, pero la palabra glorificado está en tiempo pasado porque Dios garantiza absolutamente que seremos glorificados, todos los creyentes. En lo que respecta a Dios, ya es un hecho consumado. Es más, el Señor Jesucristo a través de Pablo, en su palabra, se lo expresa acerca del misterio del rapto, ¿verdad? Le dice, aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, aún los creyentes carnales de la iglesia de Corinto. Todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Hablando de la final trompeta en el rapto, ¿verdad? Cuando esto corruptible se vista incorrupción. Romanos 8:17 nos dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y sí que todos padecemos juntamente con Él. Hermano, tú padeces por la justicia, cuando vives una vida piadosa por Cristo, pero también padeces si desobedeces al Señor, porque Él disciplina a todo al que toma por hijo, ¿verdad? Pero tengas en cuenta presente esto, hermano, como lo que hemos visto aquí en toda esta enseñanza, hermano, que todas las cosas trabajan a bien para los que aman a Dios y los que son llamados conforme a sus propósitos. Y es importante que tú y yo pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, como dice Colosenses, no en las de la tierra, ¿verdad? O como dice Romanos 12, que lo veremos después, que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios, que es nuestro culto racional, ¿verdad? Y que no debemos de conformarnos al mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, espero que este estudio les haya gustado, hermano. El Señor cada día nos enseña más, entre más lo enseñamos, y espero que usted también lo enseñe, ¿no? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque la salvación es de Jehová, como dice en el Antiguo Testamento. Y demuestra claramente, Señor, que a todo aquel persona que tú conociste de antemano, finalmente, por la predestinación, por el llamado, por la justificación, será glorificado. Gracias, Señor, porque la salvación es un paquete completo que involucra las tres fases de ella, la justificación, la santificación y la futura y segura promesa de la glorificación. Padre, yo te oro por los hermanos que están afligidos, muchos de ellos en Bolivia, sin trabajo, por tanto tiempo encerrados, Señor. Algunos han perdido trabajo, quizás otros lo tienen, pero no pueden ni siquiera proveer para su familia, Señor. También te pido por los que están en Argentina, también te pido por todos los que, aquellas personas creyentes que han perdido sus seres queridos debido a un efecto colateral de alguna enfermedad previa y que luego con el coronavirus murieron, Señor. Te pido por sus familiares, no por ellos, que ya están en gloria, sino por sus familiares, que si no han creído, que vengan a creer en Jesucristo, o si son creyentes, que tú les consueles, sabiendo que esta separación es temporal, Señor, que esta aflicción presente es nada comparable con el peso de gloria que ha de venir, Señor.
Te pido, Padre, que tú nos fortalezcas con el poder de tu Espíritu, como lo vemos en el capítulo 8, Señor, para que nuestra competencia no venga a nosotros mismos, sino de Dios. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de nosotros, que nos consideremos muertos al pecado y vivos para con Dios en Cristo Jesús, que es nuestra nueva identidad. Ya no estamos en Adán, estamos en Cristo, Señor, y estamos empoderados por la vid, que es Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo para llevar fruto espiritual. Te pido que tú bendigas, pues, el resto de la enseñanza en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano Carlos, y muchas gracias por llevarnos por una porción de las Escrituras muy importante, a veces mal interpretado, pero bien entendible, hermano Carlos. Carlos, ¿qué es lo más importante entender de esta porción? ¿Qué diría, pues, que es lo que debemos de capturar de estos versículos? Bueno, pienso yo que es lo primero que hemos de capturar en estos versículos que yo enseñé es que la primera garantía que tenemos nosotros es la promesa de nuestra futura glorificación. Y así como en el capítulo 6 teníamos que saber algunas cosas para poderlas considerar, ¿verdad? Y para poderlas realmente vivir. De igual manera, hay algunas cosas que debemos de saber en nuestra futura glorificación, ¿verdad? Debemos de conocer. Y es importante, y esto es lo que Pablo les está haciendo conocer a los creyentes en Roma, ¿verdad? De que la aflicción presente no es nada comparable con el gran peso de gloria que ha de venir, ¿verdad? Y les explica de la corrupción del mundo y que este mundo no es nuestra casa, ¿verdad? Nuestra casa es la que está por venir. Número 2, le dice a ellos, les recuerda de que todos vamos a ser glorificados. A la iglesia se le espera una glorificación, ¿verdad? Y que está toda consumada en el misterio del rapto, ¿verdad? La transformación del cuerpo, que probablemente nos pueda ocurrir a nosotros, sin sufrir muerte espiritual, es una revelación nueva, neotestamentaria, no estaba revelada en el Antiguo Testamento, y por eso era un misterio que ahora se lo estaba revelando el Señor más específicamente a la edad de la iglesia, ¿verdad? Así como la iglesia apareció milagrosamente en el día de Pentecostés, milagrosamente será tomada al cielo, ¿no? Y eso es una futura promesa que tenemos nosotros y que está garantizada. ¿Y por qué está garantizada? Porque ese fue el plan de Dios y como lo acabamos de ver, ¿verdad? Desde su presencia hasta su futura glorificación, que depende de Dios. No importa la circunstancia que estemos pasando, nuestra vista debe estar puesta en Cristo Jesús, en el que empezó la buena obra, es fiel y justo para terminarla, ¿no? Entonces pienso que ese es el punto crítico aquí, ¿verdad? Y de aquí en adelante vamos a ver otras promesas de nuestra futura glorificación que van a ayudarnos, como ayudó a la iglesia en Roma, ¿verdad? A poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No en lo presente, sino en lo porvenir. Mm. Una vez escuché a una hermana animando a un no creyente diciendo que eh, todas las cosas ayudan a bien. ¿Era correcto eso o incorrecto? Bueno, si es creyente, todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Pero si no es creyente, no, porque necesita creer en Jesucristo, ¿verdad? Obviamente, si la persona no cree en Jesucristo, hay condenación para los que no creen en Cristo y en su obra consumada en la cruz. No basta solamente en creer que Dios existe. Debemos de creer que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es quien tomó como sustituto nuestros pecados y murió por ellos y resucitó entre los muertos para que podamos alcanzar la gloria de Dios, para que podamos ser salvos, ¿verdad? Y entonces yo pienso de que el decir, muchas personas toman este versículo, pero lo sacan fuera de contexto y realmente hay que meterlo dentro del contexto, sabiendo de que está hablando a los creyentes exclusivamente y no está diciendo de que tú no vas a sufrir las consecuencias si has pecado. Lo que está dando a motivación es que si aunque hayas pecado, no, no deseches la disciplina de Dios, ¿verdad? Porque Dios te va a restaurar y todo esto Él lo puede encaminar para bien, mirando desde el punto de arriba, porque te reconcilió, ¿verdad? Y te puede volver a su comunión nuevamente, ¿verdad? No perdemos la salvación, pero no hay razón para que nosotros mantengamos viviendo sin el gozo del Señor, como lo vivió David cuando pecó y se resistía, ¿verdad?
Le dijo, devuélveme el gozo de la salvación, ¿no? La comunión. Bien importante eso. Ahora, si la persona está sufriendo por causa del testimonio de Cristo, debemos de ser como Job, que estuvimos hablando, o como también lo fue José, ¿no? Y mirar las cosas con eternidad en perspectiva. Tremendo, hermano, tremendo. Entonces, es una promesa para el creyente nomás, no es para el que está todavía perdido en sus pecados. Exacto. Todo no les ayuda bien necesariamente. Exactamente, Ay, no. Ellos necesitan creer porque esta solamente se aplica a los creyentes. Es claramente a los que están involucrados en el plan de salvación de Dios porque ya han recibido a Cristo por medio de la fe en Él únicamente, ¿no? En quién es Jesucristo, su muerte por sus pecados y resurrección. Si una persona no ha puesto su fe en Cristo únicamente, no es salvo, ¿no? No hay, hay condenación para todos aquellos que no creen en Cristo Jesús. Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna aquí ahora, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo una persona puede pasar de ser hijo de ira a ser un hijo de Dios? Pues solamente si pone su fe en quién es Jesucristo y su obra consumada en la cruz, su muerte por sus pecados y resurrección personalmente. Únicamente, no es Cristo más, es Cristo y su obra únicamente. qué tremendo. Bueno, hermano, muchas gracias y palabras de despedido, hermano, de saludos de tu parte y muchas gracias. Pero ¿qué diría, Sí, hermano? hermano, yo le diría a los hermanos que han enseñado, para mí el placer más grande no solamente es el ver, hermano, la obra que ustedes están haciendo allá mucho más grande que lo que nosotros como equipo vamos a equiparlos a ustedes. O sea, es increíble cómo Dios los está usando y cómo han aprendido más, hermano. Yo nomás ayer estaba tomando algunos apuntes de los hermanos que estaban enseñando. Excelente, hermano. El hermano Ismael, hermano Roberto, todos los hermanos que he logrado escuchar, muy bueno. El hermano Paco, todos ellos, hermanos, incalculable, por decirlos todos, hermanos, porque realmente así es que se edifica el cuerpo de Cristo. Y realmente el ver hasta dónde han llegado ustedes con la gran comisión. El que los bolivianos no solamente están alcanzando todo Bolivia, sino que un equipo va conmigo y empezamos Argentina. Eso es grande, hermano. La obra no puede continuar con un solo hombre. Debe de ser el cuerpo, la iglesia, la gran comisión. Y me seréis testigos, está hablando del cuerpo, ¿cierto? Esta es el cuerpo de Cristo. Y es maravilloso ver que no únicamente allá, sino que también se ha ido internacionalmente. También ustedes están a cargo de México, ustedes solo haciéndolo, hermano. Eso es magnífico y son miles de personas que están siendo equipadas y están enseñando la sana doctrina y pueden crecer, porque entre más uno lo enseña, más crece espiritualmente y mejor vive la vida como creyente, hermano. ¿Sí? Todos debemos de ser maestros, dice la palabra de Dios, hasta cierto punto, como dice Hebreos, ya habiendo sido maestros, tenía necesidad de leche espiritual. Y le dijo a toda la iglesia, no solamente que tenía don de enseñanza, ¿no? Gloria a Dios por eso. Amén. Bueno, saludos a la hermana Amy y a toda la familia. Muchas gracias, hermano, por participar en este evento. Claro que sí. Dios los bendiga, hermanos, y bendiciones a todos y sigan con la palabra. Estoy orando por todos, hermanos. Si aquí la situación está dura, me imagino por allá, hermano. Mis oraciones por todos ustedes. Dios les bendiga y pongamos la vista arriba. Amén, amén, gracias. Bueno, vamos directo al hermano Paco porque estamos un poco atrasados. Adelante, hermano, con las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Muy bien, vamos con las preguntas correspondientes a la enseñanza del pastor Carlos. La primera pregunta, ¿la presciencia y la predestinación son lo mismo? Marque si es cierto o falso. Siguiente. ¿Sabe Dios todo lo que va a suceder antes de que suceda? Responda si es sí o no. ¿Cómo se llama cuando Dios sabe lo que va a pasar antes de que suceda? 1. Predestinación. 2. Presciencia. 3. Visión. 4. Discernimiento. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama cuando Dios predetermina el resultado de algo?
1, predestinación. 2, presciencia. 3, visión. 4, discernimiento. Siguiente pregunta. Saber que algo va a suceder y hacer que algo suceda es lo mismo. Responda sí o no. Otra. ¿Cuáles son algunas cosas que Dios predestinó para que sucedan? 1. Él predestinó que todos los creyentes serían finalmente conformados a la imagen de Jesucristo. 2. Dios predestinó que su Hijo algún día sería el Salvador. 3. Dios predestinó que todos los creyentes serían glorificados algún día. Y 4. Todas las anteriores. Siguiente pregunta. ¿Sabe Dios de antemano quién confiará y quién no confiará en Jesucristo como su Salvador? O sea, conocimiento previo. ¿Sí o no? Siguiente. Dios dice con anticipación quién lo hará y quién no será justificado. Responda sí o no. Dios sabía que el pecado existiría. ¿Esto significa que Dios causó el pecado? Responda sí o no. Según Romanos 8, 29 al 30, ¿cuáles son las siguientes palabras que están en el orden correcto en la vida del creyente? No del no creyente. Primero, glorificado, predestinado, justificado, llamado. Siguiente, llamado, justificado, glorificado, predestinado. Otro, predestinado, llamado, justificado, glorificado. O ninguna de las anteriores. Siguiente pregunta. ¿Qué etapa de salvación falta en el pasaje de Romanos 8, 29 al 30? ¿La santificación, la justificación, la propiciación o la glorificación? Sigamos. ¿Por qué falta la santificación en las realidades enumeradas para el cristiano en Romanos 8, 29 al 30? Primera respuesta posible, la santificación no es tan importante para Dios. Segunda, Dios no es el actor solitario en la santificación, dado que la santificación depende de la cooperación del cristiano, no está garantizada. Tercera, la santificación es un término del Antiguo Testamento que no se aplica hoy. Y por último, todas las anteriores. Siguiente pregunta y final. ¿Qué significa ser glorificado? 1. Ser salvo de la pena del pecado. 2. Ser salvados del poder del pecado en nuestra vida diaria. 3. Ser salvo de la presencia del pecado para siempre. O ninguna de las anteriores. Vamos a ver ahora las respuestas a estas preguntas de esta segunda parte del estudio de la glorificación. La primera, ¿la presciencia y la predestinación son lo mismo? Falso, no es lo mismo. Siguiente, ¿sabe Dios todo lo que va a suceder antes de que suceda? Sí, lo sabe. Siguiente, ¿cómo se llama cuando Dios sabe lo que va a pasar antes de que suceda? Se llama presciencia. Siguiente. ¿Cómo se llama cuando Dios predetermina el resultado de algo? Se llama predestinación. Siguiente. Saber que algo va a suceder y hacer algo que suceda, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas cosas que Dios predestinó para que sucedan? La respuesta correcta es todas las anteriores. Es decir, Él predestinó que todos los creyentes serían finalmente conformados a la imagen de Jesucristo. También Dios predestinó que su Hijo algún día sería el Salvador y Dios también predestinó que todos los creyentes serían glorificados algún día. Siguiente pregunta. ¿Sabe Dios de antemano quién confiará y quién no confiará en Jesucristo como su Salvador? ¿Conocimiento previo? Sí, lo sabe. Siguiente pregunta. ¿Dios decide con anticipación quién lo hará y quién no será justificado? No, no lo decide. Siguiente. ¿Dios sabía que el pecado existiría? Eso significaría que Dios
Dios sabía que el pecado existiría. ¿Eso significaría que Dios causó el pecado? No, de ninguna manera. Según Romanos 8, 29, 30, ¿cuáles son las siguientes palabras? ¿Cuál de las siguientes palabras están en el orden correcto en la vida del creyente, no en la del no creyente? La respuesta correcta: predestinación, predestinado, llamado, justificado y glorificado. Este es el orden correcto. Sigamos. ¿Qué etapa de la salvación falta en el pasaje de Romanos 8:29? Falta la santificación. Pregunta: ¿por qué falta la santificación en las realidades enumeradas para el cristiano en Romanos 8:29? La respuesta correcta es: Dios no es el actor solitario en la santificación. Dado que la santificación depende de la cooperación del cristiano, no está garantizada. Siguiente pregunta y última. ¿Qué significa ser glorificado? La respuesta correcta: ser salvo de la presencia del pecado para siempre. Ya está ahí las preguntas. Muchas gracias por su atención.